Embajador, usted hace un llamado muy importante a las autoridades en el país y pues en el departamento acerca de que, digamos, los recursos y las alianzas internacionales también tienen que medirse. No todo tiene que ser fondos internacionales. Amplíenos un poquito ese concepto. No, creo que la idea es más que pues, nosotros en particular desde la Unión Europea tenemos una tradición larga de trabajo con las comunidades del país, en particular en temas de paz y medio ambiente. Y obviamente aquí en el Meta, a través de un proyecto como Más Capaz, esos dos elementos se unen en un solo proyecto en una de las zonas de la frontera agrícola que es esencial para detener la deforestación, pero obviamente esto se hace con la gente y eso se hace pues conservando con la gente y también demostrando cómo este proyecto lo ha hecho a lo largo de esos 7 años, que realmente se puede vivir mejor protegiendo la naturaleza, explotándola de manera sostenible que destruyéndola, metiendo candela, tumbando monte, como se ha hecho durante mucho tiempo. Pero eso lo han demostrado las comunidades, con todo el trabajo también de investigación científica del CINCHI y pues el apoyo de la Unión Europea, pero realmente el trabajo ha sido de ellos, ha sido de las mujeres, los hombres del territorio y de esos 6 municipios. Lo que estábamos conversando ahora es que obviamente es decir, lo esencial es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, no se puede construir solamente con ayuda internacional. La sostenibilidad es un trabajo conjunto que se puede hacer donde se necesita, por supuesto, el gobierno, el Estado, de hecho en general, los gobiernos locales. Estaba con nosotros la gobernadora que dijo, de hecho, lo mismo también en las conversaciones. El sector privado, que tiene un papel fundamental que jugar en el desarrollo. Son regiones, una región como el sur del Meta tiene un potencial agrícola, económico, sostenible obviamente, pero enorme, inmenso. Y esto, pues el sector privado puede ayudar a desarrollarlo, pero invirtiendo en un territorio que ha sido golpeado por el conflicto de una manera que también tiene que ser responsable. Ahí creemos que en esas alianzas, donde la comunidad internacional también puede jugar su papel, pero en esas alianzas territoriales nos parece que está el futuro de la cooperación, porque, por supuesto, Colombia es un país rico, es un país miembro de la OCDE, que haya dificultades en términos de cómo los recursos llegan a las varias partes del país, pues es cierto, pero es un país que tiene recursos. Y entonces dentro de esas alianzas nos parece que lo esencial es pensar cómo los recursos nacionales, los recursos privados pueden llegar a fomentar desarrollo sostenible en esas zonas más apartadas y que han sufrido más del conflicto armado. Porque justamente la ministra de Ambiente decía que una de las propuestas que se va a llevar a la COP16 es la venta de material genético para que haya un fondo internacional aprovechando la biodiversidad del país para que haya más dinero, más fondos. Pero también como colombianos tenemos que vigilar esos fondos. ¿Cómo llega usted o cómo interpreta usted esa propuesta de vender ese material genético y crear a base de eso un fondo? No, ahí el trabajo que vamos a hacer, que es como lo dice muy bien, uno de los puntos importantes que se van a hablar en la COP, es precisamente cómo construir un mecanismo de financiamiento justo donde los países pues donde está la mayor parte de la biodiversidad del país, del mundo, perdón, y en particular las comunidades que viven allá, y también por otra parte, pues las industrias, las empresas que están trabajando a partir de esos recursos genéticos, que haya una manera justa precisamente de financiar los esfuerzos para la preservación de la biodiversidad y dentro de esto para la remuneración a partir de ese capital genético. Ese tema de justicia es un tema fundamental, nos parece. Nosotros desde la Unión Europea también hemos apoyado todo el trabajo preliminar a esa reunión y a esa conversación sobre este tema en particular. Nos parece fundamental. Ahí también una cierta lógica extractivista del pasado tiene que detenerse para que precisamente pues se puedan construir mecanismos sostenibles, pero eso es precisamente lo que se va a debatir en la COP. Temas muy técnicos, como siempre cuando se habla de financiamiento, pero dentro de los temas muy técnicos, una ambición que es muy política y que esa ambición entre
de justicia entre países pues, que tienen la mayoría de la biodiversidad y las empresas, el sector privado, que está desarrollando propuestas nuevas económicas a partir de esos recursos genéticos. Porque los bonos de carbono finalmente se están convirtiendo en un negocio y no están llegando a las comunidades, tengo entendido. No, eso depende mucho de la manera como los bonos de carbono se están implementando y creo que hay muchos buenos ejemplos en Colombia y en todos los países del mundo donde los bonos de carbono precisamente han sido utilizados por las comunidades de una manera muy positiva. Lo que es cierto es que ahí también, y eso lo hemos hecho en varios países, el gobierno de Colombia también lo está haciendo, hay que acompañar a las comunidades en esas conversaciones, en esas negociaciones, para que precisamente ahí también haya un balance justo en lo que se está, en el financiamiento, los esfuerzos de parte de la comunidad y los beneficios que recibe. Finalmente, ¿cómo continuar más capaz sin ese apoyo financiero de organizaciones como Sinchi, como la Unión Europea? ¿Cómo hacer para que la comunidad continúe más capaz solas en sus comunidades? Pues es precisamente las conversaciones que estamos teniendo en este evento de hoy, es pues que es la parte donde la gobernación, que ya fue parte y de hecho socio implementador del proyecto desde el inicio, cómo la gobernación puede continuar apoyando ciertos aspectos de ecoturismo, de educación, donde se ha preparado mucho, pero ahora es un tema realmente de utilizar lo que se ha hecho y de generalizarlo en el departamento. Hay elementos donde son más entidades públicas que van a hacer el trabajo. Hemos conversado también del tema con el Sinchi. Y como lo decía, para nosotros la idea, digamos, para el año próximo es empezar a construir esa lógica de alianzas territoriales para ver precisamente cómo se puede. Otra vez se habla al final, exactamente como en las dos preguntas de antes, sí. Se habla de justicia financiera y se habla de cómo se pueden ajustar las inversiones de parte del sector privado, de parte del gobierno, de parte de los gobiernos locales, con lo que las comunidades han empezado a construir. Creo que en esto es importante decir también que Colombia tiene una gran ventaja comparado con pues, muchos países en el mundo. Tiene una sociedad civil, comunidades, y en particular comunidades rurales, y en particular dentro de las comunidades rurales, mujeres y jóvenes muy comprometidos por esa transformación territorial, esa transformación de las economías. Y nosotros realmente en todas las regiones del país, también aquí en el sur del Meta, lo que hemos visto es que las comunidades lo tienen muy claro. Es un tema realmente de ver cómo construir, pues cómo aportar, cómo invertir y cómo también conectar a los mercados, a la inversión privada, de una manera donde las comunidades todavía encuentran sus beneficios y su manera de hacer las cosas, y donde también pues la rentabilidad y más que todo la sostenibilidad del modelo sea garantizada. Tenemos que planear mejor nuestra ganadería en el departamento del Meta. Yo creo que en la ganadería lo que hemos visto en todo el arco amazónico es que hay un modelo de ganadería sostenible, los sistemas silvopastoriles, que funciona. Funciona, requiere por supuesto unos ajustes en la manera de trabajar entre pues, propietarios de fincas, bancos, porque requiere una pequeña inversión inicial y también pues, los esquemas de incentivos que se pueden dar desde el sector público, pero el sistema silvopastoril, esa lógica de empezar a tener una ganadería intensiva, lo hemos comprobado en muchas partes del país. Dentro de Mascapaz tenemos unas 320 fincas que ahora son fincas sostenibles y han construido precisamente esa lógica. Eso funciona, eso es probablemente el futuro de la ganadería en zonas frágiles como lo es el arco amazónico, y nos parece que ahí hay realmente un trabajo que de la mano con las comunidades, de la mano con el sector empresarial y los gremios tenemos que hacer para acelerar esa transición. Y sí, por supuesto, dejar de deforestar. Estamos, y ahí la directora del Sinchi lo dijo de una manera muy clara, estamos muy cerca del punto de no retorno en los temas de deforestación, y ahí realmente hay un trabajo que tenemos que hacer para cambiar también pues, una cierta cultura que todavía se escucha en varias partes del país, en varias partes de esta región llanera y amazónica, y nos parece que con tantos ejemplos de cómo se puede vivir sin deforestar, con tantos ejemplos de cómo se puede vivir conservando
aprovechando la naturaleza pero sin destruirla, pues realmente lo que es necesario ahora es un cambio profundo y rápido en nuestras economías, nuestras agriculturas, para lograr precisamente entrar a esa nueva economía. Y ya para terminar, ahora sí, finalmente, un mensaje para la gobernación, para Cormacarena, para las autoridades ambientales del departamento, para ir a COP16. ¿Qué debemos tener de allá, traer de allá? No, creo que, pues, primero agradecer todo el trabajo que hemos hecho juntos a través de Más Capaz. Decir que creo que la gobernación y en general el Meta puede ser orgulloso de las perspectivas que se han abierto a través de un proyecto como este. El Meta es perfectamente capaz de construir ese desarrollo sostenible, integral, y esa potencia agrícola, pero una potencia agrícola respetuosa de la naturaleza, y creo que tiene mucho por compartir, por mostrar en la COP, y de hecho pues creo que coincidiremos en varios eventos con la gobernadora y con varios de los actores del proyecto para presentar precisamente esos éxitos.